Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal, el cual es la primera parte de los niveles de poder de Dragon Ball Z, la saga Saiyajin. Y como saben, siempre mis niveles de poder van a estar basados en los niveles del manga y niveles de poder confirmados. Y recuerden que no todas las imágenes que ven en internet no son canon ni oficiales, ya que no todos los niveles de poder están confirmados. Por ejemplo, hay imágenes donde te dicen que los Saiyajin de la primera saga tienen un poder reprimido como Nappa de alrededor de 4000 y lo pueden aumentar hasta las 8000 o 7500 unidades, creo que dicen. Pero esto es falso, ya que estos seres no podían controlar su ki de tal forma, por el cual siempre tienen su 100%. Y los únicos que pueden controlar su ki de esa forma eran los seres humanos, ya que podían disminuirlo tanto para no ser sentidos por habilidades o por los rastreadores, algo que ellos no podían hacer. Tampoco podían sentir el ki, por ejemplo. Así que bueno, los dejo con los niveles de poder de la saga Saiyajin. Y antes de empezar el video, recuerden usar el código SantiTG para cualquier compra en la tienda de Epic Games. Todo estaría bien hasta que Raditz, un Saiyajin, iría matando personas por ahí, como a este común granjero. Raditz tiene un poder de 1500 unidades, estando en la parte más baja del rango soldado de clase media. Y personas como este granjero solo tendrían alrededor de 5 unidades de poder. Iría con Piccolo, que rastreó fácilmente con su rastreador, pero al ver que no era Kakaroto, no le da bola y se va, encontrando a Goku en Kame House junto a Krillin, Roshi y Bulma. Raditz revelaría ser el hermano mayor de Goku y un Saiyajin, una raza guerrera. Su misión es conquistar planetas, que era la misión original de Goku. Este lo obliga a que termine su misión y secuestra a Gohan, amenazándolo de matarlo en 24 horas si no le trae 100 cuerpos humanos sin vida. Goku intenta salvarlo, pero el Saiyajin lo vence de un golpe. El nivel de poder de Goku era de 334 en la parte media baja del rango guerrero, el de Krillin de 206 y el de Roshi de 180 en la parte más alta del rango bestia. Ambos aprendices superaron al maestro. Y el poder de pelea de Piccolo es de 322, algo por debajo de Goku. Piccolo, viendo la situación en la que estaba el planeta, decide ayudar a Goku, ya que por más que lo odie, si no hay planeta no podía hacer ninguno de sus planes. Llegan donde Raditz y deciden mostrar todo su poder sacándose sus ropas pesadas, ya que con ellas no tendrían posibilidad. El poder de Goku aumenta hasta las 416 unidades y el de Piccolo hasta las 408, llegando a la parte media alta del rango guerrero. Pelearían un rato así y armarían una estrategia para que el macanco sapo de Piccolo impacte en Raditz. Goku desconcentraría y aumentaría su poder hasta las 924 unidades con un Kamehameha, distrayendo al Saiyajin, pero ni aún así pudieron conectar la técnica con la cual Piccolo llega a las 1330 unidades. Raditz se sorprende de que esos sujetos puedan controlar su poder de pelea a su propia voluntad, ya que no todos los soldados podían crear ráfagas de energía, sino que tenían que usar armas especiales. Raditz se enoja y piensa en contraatacar, pero antes de que haga algo, Goku le agarra la cola, pero segundos después lo suelta creyéndose la mentira de que Raditz, la cual decía que supuestamente él ya había cambiado y iba a ser bueno. O sea, Goku, mal ahí. El hermano mayor empieza a golpearlo y siente un poder de 1300 que viene de Gohan, que enfurecido por lo que le estaban haciendo a su padre, le pega un fuerte golpe a su tío en el pecho que lo deja muy dañado. Goku aprovecha y sujeta fuertemente a Raditz, y Piccolo le dispara con un macango sapo, con lo cual deja a Goku al borde de la muerte y Raditz termina matándole. Sin embargo, antes de morir, Raditz revela que los otros Saiyajin que están con él vendrán a la Tierra en un año, debido a que Piccolo dijo que deberían resucitar a Goku con las esferas del dragón, dato de gran interés que le comunicó a sus compañeros. Goku llega al otro mundo con Kami y con la autorización de Enma puede ir por el camino de la serpiente, donde se encontrará Kaiosama del Norte, un dios que lo entrenará para la batalla con los otros Saiyajin. Goku logra llegar al pequeño planeta de Kaiosama, teniendo grandes problemas con la fuerte gravedad del lugar, que era alrededor de 10 veces la del planeta Tierra. Kaiosama le dice a Goku que si quiere ser entrenado por este, debe atrapar a su mono Bubbles y golpear con un mazo a Gregory, además de decirle un chiste. Luego de lograrlo, empieza el entrenamiento donde aprende el Kaioken y la Genkidama. El nivel de poder de Kami-sama es algo inferior al de Goku, estando en la parte baja del rango guerrero. Enma tendría un poder superior al de Raditz con alrededor de 2000 unidades, teniendo un nivel de soldado de clase baja, y el Kaiosama del Norte sería un guerrero muy fuerte rodando las 2500 unidades de poder.
Piccolo entrenaría a Gohan, que como sabemos tiene un poder muy bajo. En ese tiempo haría varias demostraciones de poder impresionantes, como destruir una montaña después de ser lanzado por Piccolo hacia esta, saltar a la cima de otra montaña, y en la primera noche se transformaría en Osaru. Y algo que no logro entender es que si solo aumenta 10 veces la fuerza base, ese mono debería tener alrededor de 50 o 100 unidades de poder, pero como vemos logra hacer grandes explosiones de energía, y Piccolo se asusta demasiado diciendo que podría destruir el planeta entero. Pero supondremos que no solo aumenta su fuerza base, sino un poco de su poder oculto, llegando alrededor de las 1000 unidades de poder. Ambos aumentarían su poder progresivamente. Gohan hasta podría usar ráfagas de ki antes de que Piccolo comience a entrenarlo en combate, o por lo menos eso parece. Los demás guerreros también estarían entrenando para aumentar su poder con la ayuda de Kamisama. Un año después, y ya al terminar sus entrenamientos, todos los guerreros tendrían un poder superior al de rango guerrero, menos Yajirobe, que tendría alrededor de 430 unidades. Los Saiyajins, al ver el bajo nivel de poder de los terrícolas, usarían los Saibamans, que rondan las 1200 unidades, para vencerlos. Tenshin Han, con un poder de 1830, vencería el suyo fácilmente. Yamcha sería el siguiente y en cuestiones de poder y pelea le ganaría a Saibaman, que tiene 1480 unidades, estando en la parte más alta del rango soldado de clase baja, pero el Saibaman se lanzaría sobre él, explotando y matando al pobre Yamcha. Krillin, enojado junto a Piccolo, eliminarían a los Saibaman restantes. Al no llegar Goku, Nappa se cansa y pelearía contra Ten, pero este estaría muy por debajo del Saiyajin, que consta con 4000 unidades, siendo un soldado de clase media. Nappa de un solo ataque le cortaría el brazo a Ten. Chaos intenta salvar a su amigo autodestruyéndose, pero no logra nada. Tenshin Han muere por agotar todo su ki usando la técnica del Kikoju, pero terminaría igual. Los tres guerreros restantes intentaron todo lo posible, pero no lograron nada. Nappa estaba a punto de asesinar a Gohan, pero Piccolo se sacrificaría por el niño, al quien le habría agarrado afecto. El poder de Gohan, enfurecido por la muerte de Piccolo más su Masenko, es de 3000 unidades o más, pero es un poder momentáneo, y Nappa puede desviarlo con dificultad, pero lo hace. Gracias a que Vegeta accede a esperar a Goku por un plazo de 3 horas, Gohan y Krillin logran sobrevivir. Justo en el momento cuando Nappa estaba por asesinar a Gohan, quien intentó atacar a Nappa con un Masenko usando todas sus fuerzas, por fin llega Goku, que divide la última semilla del ermitaño que le quedaba para recuperar la fuerza de Krillin y Gohan. Vegeta diría que el poder de Goku es de más de 8000, superando por más del doble a Nappa. Este haría todo lo posible para darle un golpe, pero no lo lograría. Utilizaría la técnica de tormenta gigante, que en el manga se ve increíble ya que se concentra aquí en sus dedos, algo que no pasa en la serie, sino que simplemente levanta los dedos y chau y explota todo. Y también utilizaría una ráfaga de ki que saldría por su boca. Nappa, al no poder hacer nada, decide atacar a Gohan y Krillin, pero Goku lo vence fácilmente con la ayuda del Kaioken. Cuando Nappa le pide ayuda a Vegeta, este, lleno de vergüenza por lo débil que resultó ser su compañero ante el poder de Goku, la asesina por inútil y se retira a pelear con él en un lugar apartado, para no dañar los cuerpos de los fallecidos. El poder de Vegeta es de 18000 unidades de poder, siendo un soldado de clase alta. Goku pelearía en estado básico en el Kaioken, que duplica su fuerza, llegando a las 16200 unidades, teniendo una pelea igualada pero claramente inclinada para Vegeta. Como su oponente es muy poderoso, Goku triplica el Kaioken, poniendo en peligro su cuerpo, pero gracias a ello logra sobrepasar el poder de Vegeta y consigue golpearlo de una forma feroz y hacerle graves heridas. El poder de Goku con el Kaioken por 3 es de 24300. Para liquidar el asunto, Vegeta decide destruir la Tierra con un Galick-Ho, cual Goku contrarresta con un Kamehameha apoyado por el Kaioken por 3. Sin embargo, el cañón Galick-Ho comienza a ganar potencia, lo cual obliga a Goku a arriesgarse al límite y usar el Kaioken por 4, consiguiendo así superar una vez más a Vegeta y causarle heridas mortales. Vegeta, mal herido pero furioso, decide acabar con Goku de una vez y empieza a buscar la luna para transformarse en Osaru. Sin embargo, Vegeta no logra hallarla, ya que Piccolo la había destruido anteriormente para volver a Gohan a la normalidad, así que crea una esfera de poder para transformarse, y siendo este muy superior. Vegeta ya está muy debilitado, por lo que en Osaru no tendría un poder de 180.000, sino de alrededor de 80.000 unidades de poder, y aún así superaría el rango de soldado de clase alta, llegando al escalón élite. Seguirían peleando así por un corto periodo de tiempo.
Vegeta lograría romperle las piernas a Goku y este con sus últimas energías lanza una onda de ki contra Vegeta, quemándole el ojo derecho. El malherido Vegeta se enfurece y toma a Goku y trata de triturarlo con sus manos. Justo en ese momento Krillin y Gohan llegan para salvar a Goku. Krillin intenta cortar la cola de Vegeta con un Kien-San, pero Vegeta, que gracias a esta pelea pudo aprender a sentir la presencia sin recurrir al rastreador, logra esquivar su ataque, pero entonces aparece Yajirobe y le corta la cola con su espada, haciendo que regrese a su estado normal. Cuando Goku tiene la Genkidama lista, se la pasa al Krillin y este la lanza, pero Vegeta la esquiva y la misma se dirige hacia Gohan, que la hace rebotar hacia él golpeándolo de lleno. No le hizo nada a Gohan ya que es un ser de corazón puro. Vegeta trata de destruir toda la zona de combate, pero Gohan, el que le había crecido la cola durante el combate, ve la luna artificial y se convierte en Osaru, perdiendo el control y destrozando todo. Vegeta con sus últimas fuerzas corta la cola de Gohan, quien cae sobre él. Vegeta no logra moverse, siendo aplastado por Gohan, aunque logra sobrevivir. Cuando el Saiyajin intenta huir en su nave espacial, Krillin, que advirtió el intento de escape, toma la katana de Yajirobe y se la coloca en el cuello, estando dispuesto a matarlo. Pero Goku le pide que lo deje ir ya que quiere volver a pelear con él en un futuro. Krillin acepta y lo deja ir. Bueno, hasta acá el video. Recuerden lo que dije al principio, esta es mi opinión basada en el manga y en fuentes canon. Si tienen una opinión distinta la pueden dejar en los comentarios, siempre con respeto. Bueno, espero que les haya gustado el video, comenten, denle like y usen el código SantiDTG en la tienda del Fortnite. Bye bye.